Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Os aseguro que vosotros me buscáis, no porque visteis signos, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, ha marcado con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer pan bajado del cielo. Jesús respondió: os aseguro que no es Moisés el que os dio el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Seguimos escuchando este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, llamado Discurso del Pan de Vida, como les he comentado la semana pasada. Pero yo quiero quedarme con una frase que dice aquí el texto, para que reflexionemos. Dice: Cristo, trabajad no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Es decir, este texto sagrado que escuchamos aquí nos habla de que uno está hecho para Dios. Estamos hechos para la eternidad. Es decir, dicho de otra manera, el hombre es un ser religioso. Y esto pertenece a la ley natural. Es decir, esto está inscrito en el ordenamiento de las cosas. Y no puede ser de otra manera. Muy simple, porque la ley natural no puede ser cambiada. La ley, digamos, escrita, llamada positiva, solamente tiene que decir esto es así o esto es asá, digamos. No puede cambiarle la naturaleza a la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no se puede hacer una ley que diga, bueno, desde ahora el fuego no quema, porque hay muchos incendios. Es una ley tonta, digamos, ¿no? Porque no responde no se lee dentro de la realidad, digamos. Bueno, hay una ley natural. También nosotros tenemos una ley natural, porque el hombre es verdad que es libre, pero hay cosas que tiene que hacer necesariamente. Por ejemplo, obrar por un fin. Por ejemplo, buscar la felicidad. Bueno, y estas cosas nos dicen a nosotros que estamos hechos para algo, o mejor dicho, para alguien, con mayúscula. Por eso San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no alcanzará el sosiego hasta que no descanse en ti. Es decir, nuestro fin es Dios. Entonces, ¿y cómo sabemos que nuestro fin es Dios? ¿Cómo sabemos que tenemos que trabajar
no por el alimento perecedero, es decir, no por las cosas de este mundo, sino que tenemos que trabajar para Dios. ¿Cómo sabemos eso? Y eso lo sabemos muy simple, porque nosotros tenemos, como sabemos muy bien, entre todas las facultades del hombre, tenemos la inteligencia y la voluntad. Por la inteligencia el hombre busca la verdad, por la voluntad el hombre busca el bien. Incluso a nadie le gusta que lo engañen o le mientan, ¿no? Quiere decir que el hombre está hecho para la verdad, ¿no? Y cuando el hombre miente se está, podemos decir, contradiciendo a sí mismo. De la misma forma, el hombre está hecho para el bien. Y cuando nosotros no buscamos el bien, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, buscamos el pecado se quiere bajo la apariencia de bien, ¿no? Porque yo creo que eso que hago es bueno para mí. En realidad me engaño, ¿no? Pero creo que es bueno para mí. Por lo tanto, el hombre está hecho para la verdad y está hecho para el bien. Pero nosotros sabemos muy bien que hay alguien que es máximamente verdad, ¿no? La verdad con mayúscula, que es Dios, ¿no? Dios es luz y Dios es la verdad. Y esa verdad se ha hecho carne en Jesucristo. Por eso Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que es la luz del mundo. Y de la misma forma hay alguien que es el bien por antonomasia, que es Dios. Porque todas las cosas son buenas por sí mismas, pero también tienen parte, un reflejo de aquel que es el bueno con mayúscula. ¿Qué es Dios? Solo Dios es bueno, le dice Jesús al rico, ¿no? Cuando preguntaba qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, solo Dios es la verdad con mayúscula y el bien con mayúscula. Así que cada vez que nuestra inteligencia y nuestra voluntad busca la verdad y busca el bien, en definitiva está buscando a Dios. A Dios. Y cada vez que nosotros buscamos otra cosa, buscamos algo menor, si lo queremos reemplazar por Dios. Eso se llama, como dije recién, fin último, porque el hombre siempre obra por un fin, pero los fines intermedios se ordenan a los fines últimos, ¿no? Pero fin último hay uno solo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, uno puede decir, hoy me levanto para trabajar, o para comer, o para descansar un domingo, ¿está bien? Pero lo que hoy hago, lo hago para otra cosa, ¿no es cierto? No sé, lo hago para que los chicos terminen la escuela, o para cambiar el auto, o para irme de viaje, o para... que está bien, si eso lo ordenó a otra cosa más noble, y cada cosa intermedia o momentánea tiene que ser ordenada a un fin más noble. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? Porque ese es el fin último. ¿Para qué vivo yo? Es esa la respuesta, ¿no? ¿Para qué vivo yo? Entonces, hay gente que vive para el dinero, entonces vive juntando plata. Hay gente que vive para el poder, ¿no es cierto? Porque le interesa siempre tener más, ¿no? O mandar más, ¿no? O tener gente a su disposición. Hay gente que vive para el placer, ¿no? Entonces vive, ¿no es cierto? Bueno, para todas las payasadas del mundo, lo que sea. Hay gente que vive para la ciencia, ¿no? Bueno, ¿para qué vivimos nosotros? Esa es la gran pregunta. Bueno, el hombre, dice San Ignacio, ha sido creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y así salvar su alma. Entonces, el único fin del hombre es Dios, ¿no? Y todo lo demás, en definitiva, queda truncado, podemos decir, el hombre queda insatisfecho, porque el hombre está hecho para Dios. Fijémonos incluso los ateos, ¿no? Los ateos, pongamos como ejemplo los ateos más grandes de la edad contemporánea, porque en realidad el ateísmo es un invento moderno. Y si uno se pone a ver, en todas las culturas antiguas, todos los hombres eran seres religiosos, todos. En todos los lugares, incluso que no hay conexión entre una cultura y otra, ¿no? Por ejemplo, en todos tenían, cuando enterraban a sus difuntos, tenían signos de que había alguien en quien creían y en quien esperaban. Por eso digo, el ateísmo es un invento moderno. Pero en este invento moderno, que es el ateísmo, fijémonos que los mayores propulsores del ateísmo también creían en algo. Pensemos, por ejemplo, en Marx. Marx, que es el inventor del comunismo, Marx decía
que la religión es el opio del pueblo y que había que trabajar para hacer el paraíso del proletariado, ¿no? O sea, fíjense que tiene un lenguaje religioso, ¿no? Él dice que no cree en Dios y que lucha contra Dios, ¿no? Pero sin embargo usa un lenguaje religioso, entonces está adorando al Estado, ¿no? O a su concepción de hombre, ¿no? El trabajo que en definitiva es un trabajo servil, ¿no? Pensemos por ejemplo en Nietzsche. Nietzsche era un filósofo alemán, también sumamente ateo. Él decía: Dios ha muerto, ahora es necesario que el superhombre viva. Bueno, nuevamente su idea de hombre es una idea divinizada del hombre, invertida, claro, ¿no? Porque es ateo, pero nuevamente es un hombre religioso. Pensemos, por ejemplo, en Sartre, un filósofo francés del siglo pasado, siglo XX, que él decía lo siguiente: el hombre es una pasión inútil, porque el hombre quiere imitar a Dios, pero Dios no existe. Entonces el hombre es un ser para la muerte. De hecho, Sartre se suicidó. La pareja de Sartre fue Simone de Beauvoir, fue la que dio origen a la ideología de género, ¿no? Es que el hombre, si no cree en Dios, entonces el hombre se termina autodestruyendo. Eso es lo que está detrás, ¿no?, de toda la ideología gay y toda la porquería que hoy vemos, digamos, ¿no? Bueno, pero nuevamente es una ideología atea, ¿no? Pero una ideología religiosa, fíjense, porque decía que el hombre está hecho para Dios. Lo que pasa es que no creía en Dios. Por eso tristemente se suicidó, ¿no? Y junto con él un montón de sus alumnos, ¿no? Porque él daba clases en la Sorbona, en París, ¿no? Por lo tanto, vemos acá cómo el hombre es un ser religioso. Y entonces, si el hombre quiere callar esa necesidad que tiene de la verdad y del bien, en definitiva de Dios, que como dije que es la verdad y el bien, termina autodestruyéndose, termina negándose a sí mismo. Por eso es que en el gobierno mundial, en el final de los tiempos, ¿no?, el Estado va a ser religioso, pero va a ser invertido. Porque el demonio quiere ser adorado, quiere ser adorado como Dios. Porque lo que hicieron Adán y Eva en el paraíso. Quiere ser adorado como Dios, ¿no? Por eso es que el estado final del anticristo será un estado religioso, pero el que será adorado será el diablo, será Satanás, será el anticristo. Por eso nosotros vemos que el hombre está hecho para Dios, por eso vemos nosotros que el hombre es un ser religioso, y el hombre no puede dejar de pensar en que él no es el fin de sí mismo, sino que el hombre siempre tiene que ordenarse a algo, mejor dicho, a alguien, como dije antes, o sea, a Dios. Y es lo mismo que ha pasado en los Juegos Olímpicos, ¿vieron? Esa inauguración horrible, ¿no?, que han hecho, en donde se burlaron no de los judíos, ¿no?, porque cualquiera que dice algo de los judíos entonces es un antisemita, no de los musulmanes, porque ustedes se deben acordar cuando aquella revista francesa se burló, Charlie Hebdo llamada, ¿no?, se burló hace algunos años, los musulmanes le volaron la sede de la revista y mataron a los periodistas además, ¿no? De los musulmanes tampoco nadie se burla, ¿no?, de nosotros se burlan. Pero nuevamente eso tiene un sentido teológico, porque el demonio se quiere burlar de la verdadera religión, no de la falsa no le interesa. Por eso nuevamente digo, el hombre no puede callar que está hecho para Dios. Y cuando el hombre no trabaja para Dios, entonces invierte el orden religioso y pone el fin espiritual o lo espiritual al servicio de lo material, ¿no?, al servicio de lo más bajo, de lo caduco de esta vida. Por eso nuevamente digo, Cristo dice acá: trabajad no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos demos cuenta que nuestro fin es Él, que nuestro fin es la eternidad, que tenemos que poner los medios en orden al fin, que tenemos que poner lo material en orden a lo de siempre, a lo que permanecerá para siempre. Y esa es la única forma de cumplir el fin por el cual fuimos hechos. Esa es la única forma de cumplir el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que en el orden que Dios ha pensado, el hombre religioso solamente cumple su fin si está confesado y está en gracia de Dios. Porque Dios nos ha elevado, la única forma de llegar al fin último
es con la gracia. Por lo tanto, necesitamos la confesión, necesitamos ser amigos de Dios y necesitamos mostrarnos siempre como hombres religiosos. No solo en mi vida privada, sino en la vida pública, ¿no? En todo momento pensar como católicos, ¿no? Para que ese sea el fin de nuestra vida. Por eso pidamos al Señor la gracia de que no nos cansemos nosotros, ¿no? Esto es difícil porque el hombre se le embota la inteligencia, porque la inteligencia y la voluntad se ordena a Dios, pero las pasiones tienden a oscurecer nuestra alma. Entonces uno tiende a decir, bueno, como tienen un movimiento propio, el amor, el deseo, gozo, aversión, fuga, tristeza, etcétera, como tienen un movimiento propio, si yo no controlo mis pasiones, entonces como dice el dicho, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces por eso hoy tanta gente es indiferente a la verdad y a Dios. Por eso, justamente, porque no quiere vivir de acuerdo con la ley del Evangelio. Pidamos a la Virgen entonces la gracia de que intentemos ordenar nuestra inteligencia y nuestra voluntad que se someta a Dios, que ordenemos nuestras pasiones, nuestros sentimientos, para que no obnubilen, no tapen nuestra inteligencia. Pidamos a Dios la gracia de que las cosas contemporáneas no nos tapen, o el mundo, digamos, no nos tape al verdadero Dios. Pidamos la gracia de buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, de buscar ante todo la eternidad, de trabajar por el alimento que nos da la vida eterna, porque el hombre no está hecho para este mundo, sino solamente para Dios.